Otro trabajo que también hizo fue en una fábrica de ungüentos o de aceites, donde Sí, de trabajaba perfumes. de perfumes, sí, Se la ¿no? calentenza, sí. Y con 16 años Estuve con el Señor. estuviste con el Señor. Pero yo siempre he pensado que tuve mucha suerte con ese Señor, porque siempre me dijo una palabra que la recordaré siempre, que le hubiera gustado no ser el primero, sino el último Señor de mi vida. Creo que eso me motivó mucho y además creo que por agradecimiento por todo lo que pasamos, hasta creo que me insinué yo de una manera que no le puse ningún inconveniente, porque el Señor era un hombre encantador. He tenido mucha suerte en dar con ese Señor y además, y cuando salíamos, lo poco que salimos al liceo de algún sitio, iba con dos señores Sí. para disimular, porque él era un señor mucho mayor que yo, parecía que era mi padre y el abuelo, y salía y me hacía mucha ilusión salir con dos señores a la vez, o sea que lo pasé muy bien, aprendí mucho y siempre he estado agradecida a este Señor, porque según con quien das en la vida, tus principios es como si empiezas a trabajar en algo, Claro. y empiezas en un sitio malo. Yo estuve en una fábrica de cartón, que el Señor era muy malo, y íbamos a destajo y a mí me cambiaba cada semana de sitio. Y claro, cuando ya aprendí un día le dije, perdóneme, que voy a ser la dueña de esa fábrica, porque usted me cambia cada momento. Y me dijo, bueno, trabaja. Digo, no, ahora mismo me voy. Y dice, no te quedas, digo, me voy. Y me fui a la calle Princesa para denunciarlo, porque no era correcto. Y me dijeron, no, no tiene derecho por abandono del trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando yo trabajo, ustedes también. Y cuando ustedes cierran, yo también. ¿Cómo voy a hacer una denuncia? Si no te creas que también los trabajos, no faltaba trabajo, pero lo pagaban muy mal. Y aquel señor tenía siempre algunas chicas que le gustaban, y entonces yo les hacía la cusca o de eso. Y cuando me marchó, que trabajaba con mi hermana, dijo, dile a la Lidia que tiene dinero. Y le dije, dile a ese señor que se lo quede, que le hará más falta a él que a mí, no lo quiero. Y no fui a buscar el dinero, y eso que lo necesitaba. Pero he tenido yo mucho un carácter un poco serio para esas cosas, sí. El señor de la fábrica de perfumes, con él estuvo 4 años. Y empezó con él porque su madre estaba enferma, ¿no? Sí, nos hizo un favor muy grande, porque mi madre pobre, como estábamos realquiladas, se puso enferma y en la habitación que dormíamos las tres, a mi madre se la llevaron en el hospital del Mar, Sí. que en aquella época era un hospital horrible. Y nosotras fuimos a la casa de la señora de la casa, que tenía una hija no sé por dónde, ni me acuerdo, para dormir aquel día. Y cuando yo llegué a la fábrica, no sé, el encargado, no sé, y me puse a llorar, porque soy bastante llorona. Y me dijo, ¿qué pasa? Digo, no sé, es que no me encuentro bien. Dice, pues pase al despacho y hable con el señor Manel. Sí. Y entonces le conté, no se preocupe, y entonces a mi madre se la llevaron a la clínica moderna, que en la Travesera, que había una clínica muy bien, y a nosotras, a mi hermana y a mí, nos puso en una especie de hotel que solo era para muchachas, por la calle Córcega, hace muchos años, que al lado, por cierto, había un hotel que todos los toreros iban allí, los de Barcelona, cuando los toros Sí. se hacían, y nos tuvimos, y estuve tan agradecida al Señor, porque todo me pareció que ver a mi madre en el hospital, aquel que era horrible, y de golpe y porrazo llevársela en aquel sitio, estuve tan agradecida a ese Señor que bueno, que me lo hice. Sí, Sí. porque creo que, no sé si él me hubiera hecho una proposición indecente, pero no sé, me sentí muy agradecida y todo me parecía que no sabía cómo agradecérselo. Y luego, Tal vez ponerme con él me pareció que era lo justo. Porque yo soy muy generosa, sigo siendo generosa, eso es verdad. Y tal vez el favor que me hizo quería recompensárselo de alguna manera.